Un maker, yo creo que es cualquier persona, ni siquiera tiene que tener formación tecnológica o técnica, sino cualquier persona con unas ganas de crear algo nuevo, unas ganas de innovar, crear algo que deje marca en la humanidad, independientemente de qué área sea. Yo creo que un maker siempre tiene las ganas de cambiar las cosas, de cambiar la forma como se llevan las cosas actualmente. ¿Qué es la cultura maker? ¿De qué manera se han relacionado la cultura maker e Internet? ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta tendencia alrededor del globo? A lo largo de este capítulo de Prefijo E, nos daremos a la tarea de explorar el fenómeno de la cultura maker, así como el impacto que ha tenido la plataforma Arduino en su desarrollo. Siento que soy un maker porque todo el tiempo estoy haciendo algo. O sea, si es que antes de empezar este proyecto, igual ya empezaba a hacer mis robots y cualquier cosa que veía en alguna feria, ya me daba ideas de qué puedo hacer yo, y llegaba a mi casa con lo que tenía y empezaba a hacer algún invento y le mostraba a algunas personas y las personas decían, oye, qué cool, sigue trabajando en eso. Y entonces, como que siempre he tenido esa sensación. La cultura maker existió siempre, solo que en el capitalismo, en la civilización industrial, resultó siempre más barato fabricar en masa. Y fabricar en masa implica perder la idiosincrasia, perder la sutileza, perder la marca del artesano, ¿no? La cultura de consumo de masa es una cultura antiartesanal. Entonces lo que estamos viviendo ahora es un retorno de lo reprimido que era el artesano. O sea, la cultura maker es cultura artesanal más esteroides, que es lo digital, lo electrónico. La cultura maker, o el movimiento maker, como se le llama, es el argumento de un debate caliente en la academia. Hay gente que defiende que solamente es una etiqueta comercial y hay gente que defiende, como yo, que no, que realmente es una manifestación de un movimiento y que se le ha puesto un nombre. El gran problema es que el nombre viene de la revista Make Magazine, de Maker Media, que antes era de O'Reilly. Entonces, claro, esa gente, en el año 2005, justamente al mismo tiempo que surgió Arduino, creó una revista que está súper bien maquetada, que hacía una revisión de las antiguas revistas de electrónica y las convertía de nuevo en apetecibles a la vista. Hizo revistas de electrónica y de construcción y de ingeniería en general para la persona media de la calle. Mi madre, por ejemplo, que no sabe ingeniería, si coge la revista Make Magazine, la ve y puede llegar a pensar que es una revista como de juguetes o de tal, ¿no? Además, Make en paralelo hizo otra revista que se llamó Craft y tenía realmente una orientación de género bastante fuerte. Make era más para chicos y Craft era más para chicas. Craft fracasó completamente, me alegro de ello, y que se quedó Make, que se convirtió en una revista unisex. Y entonces se le puso nombre al movimiento en función de esa revista. Es lo interesante del asunto. No quiere decir que el movimiento no existiera, y es lo que crea la confusión. Pero claramente había una situación emergente de vuelta a la idea del hazlo tú mismo. El hazlo tú mismo surgió en los años 60 en Estados Unidos, surgió con los fanzines feministas, de las comunidades transgénero y demás, y de repente pues se vuelve a manifestar en la electrónica a los finales de los 90, principios de los años 2000. Y empieza a haber también dentro del mundo del arte conceptual como una necesidad de volver a lo físico. Y entonces aparece la necesidad de utilizar el software, utilizar el hardware, la construcción, compartir con los demás, la idea de sharing is caring, el do it with others y todo este tema. Entonces de repente pues la idea del maker aglutinaba todo esto. Era una idea abstracta que no estaba muy definida. Si eres un maker tienes que saber ingeniería, mecánica y además hacer punto y ser simpático y
No, de repente surgió como algo que aglutinaba algo abstracto, una visión de cómo la gente quería ser con los demás y compartir, y se creó. Se juntan, hablan entre sí, se comparten sus creaciones. Son los makers una especie de MacGyvers reales, capaces de hacer creaciones tecnológicas solo con el entusiasmo que les dan sus ganas de aprender y al mismo tiempo aprovechar las posibilidades de las tecnologías de código abierto. Lo suyo es construir tecnología física, mostrarla y sobre todo compartir su proceso de elaboración. Handice, por ejemplo, es un proyecto ecuatoriano que consiste en un implante externo, el cual dota a personas sin el sentido de la vista de la capacidad de percibir obstáculos frente a ellos, así como la distancia a la que se encuentran, volviendo al usuario en una suerte de cyborg. La palabra cyborg es la combinación de cibernética y organismo, y justamente estamos hablando de que una persona es cyborg cuando tiene o ha adaptado un dispositivo externo como propio de su organismo. Entonces hay ejemplos de cyborgs como las personas que tienen implantes cocleares, personas que tienen amputaciones del brazo, pero que ya tienen esta extremidad como parte propia de su organismo. Incluso hay algunos cyborgs famosos como Neil Harbinson, y de hecho hemos trabajado con ellos hace 15 días, nomás tuvimos el último Skype, y lo interesante es que son estas personas que han extendido sus sentidos con dispositivos externos o que incluso reemplazan sentidos que no tienen con dispositivos externos. Entonces probablemente al inicio del uso de este dispositivo le duele la cabeza, tenga un poco de mareos, pero después incluso puede dormir con él porque ya el dispositivo no se apaga, es como cualquier otro sentido que tenemos, la vista, la boca, nunca se apagan. Entonces ya cuando el cerebro empieza a soñar con este nuevo sentido, podemos decir que la persona ya completamente es un cyborg. Al volver, hablaremos sobre el origen y desarrollo de la plataforma Arduino y también sobre algunos de los proyectos que han sido desarrollados con su tecnología de código abierto. Ya regresamos. Estamos de regreso en Prefijo E y continuamos con la segunda parte de este programa dedicado a la cultura maker. ¿Qué impacto ha tenido la plataforma Arduino dentro del movimiento maker? ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta empresa creada por académicos? ¿De qué manera se convirtió Arduino en un fenómeno de escala global? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. Hasta hace 3 años teníamos cero marketing. Gastamos $0 en marketing y funcionó por el boca a boca. Nosotros hicimos un sistema para nuestros alumnos eran estudiantes de diseño. Los estudiantes de diseño tienen que siempre documentar muy bien sus proyectos. Al documentar sus proyectos los ponían en la red. Era el principio de YouTube, pero al principio de Flickr estaba en un punto alto, entonces la gente empleaba Flickr, empleaba YouTube, subía sus proyectos a la red. Y como no había muchas cosas que ver, la gente veía los proyectos de Arduino y eso dio muchísima visibilidad a mucha gente que estaban muy agradecidos y entonces subían todavía más proyectos, entonces se empezó a correr la voz. Llegó un momento que ibas a conferencias y la mayor parte de los proyectos estudiantes estaban hechos con Arduinos y eran proyectos de todo tipo, de arte, diseño, ingeniería, lo que fuera. Y funcionó así. Lo que pasó es que también, claro, cuando se crea mucho hype alrededor de algo como esto, pues surgen empresas que quieren competir. Empezaron a ser empresas que querían también hacer sus propias placas Arduino y fueron poco a poco comiendo, empleando técnicas de marketing normales y corrientes para poder entrar, ¿no? Y llegó un momento que nos dimos cuenta que había muchos Arduinos, pero había como 4 veces más placas derivadas de Arduino. Y decidimos, pues habría que ver en qué forma podemos trabajar esto en nuestro beneficio, ¿no? Ahora que ya la gente sabe que es Arduino es como Kleenex, la marca Kleenex de la electrónica, tenemos que ver cómo podemos también hacer saber a la gente que nosotros hacemos la tecnología, la cedemos de forma gratuita para que de vez en cuando compren la tecnología de nuestra parte para que nos revierta, porque si no, tampoco podemos sobrevivir a largo plazo. Y ahí es donde se nos ocurrió empezar a hacer un poco de marketing en los canales normales. No, también queremos hacer un marketing que sea útil. Entonces, el marketing que hacemos, por ejemplo, es que yo hago tutoriales en internet.
antiguo editor de la revista Weather Magazine, Chris Anderson, creó una empresa con un chico de Tijuana, bueno, San Diego. Siempre se dice que es de Tijuana, pero el tipo es de San Diego, ¿no? Que es 3D Robotics. Y 3D Robotics funcionaba con un sistema que se llamaba ArduPilot, que es una placa basada en Arduino Mega que tenía sensores para pues, giróscopo, acelerómetro, GPS, ese tipo de cosas. Y se programaba con Arduino. Y que era una empresa que tuvo bastante éxito y que fabricaba todos los drones en Tijuana, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Y bueno, hay un montón de gente que se hace un dron básico empleando placas Arduino porque todo lo sencillo que hace falta para leer el radiocontrol y mandar señales a los motores se hace con un Arduino Uno, no hace falta más inteligencia. Si luego quieres hacer cosas especiales del tipo, pues sigue una ruta determinada y haz tal cosa, pues sí, hace falta algo más grande, pero si no, para nada. Y luego, por otra parte, el tema de Japón es muy interesante. Cuando sucedió lo de la alarma de Fukushima, que hubo una zona que se declaró desastre por tema de explosión y terremoto y tsunami y bueno, todo el rollo, ¿no? Se empezó a detectar radiación en una parte de la costa americana, ¿no? Entonces se creó una alarma social muy fuerte en Japón. Y había activistas, por ejemplo, un activista que cogió un saco de tierra de una zona que decían los políticos que no había problema, que estaba bien, y el tipo soltó el saco de tierra en la puerta del Parlamento y dejó un contador Geiger para que la gente viera que la tierra estaba contaminada. Entonces hubo un grupo que se llamó Safecast, que hizo una llamada mundial para buscar contadores Geiger para poder documentar lo que estaba pasando en temas de radiación. Entonces este grupo creó unas placas que tenían un Arduino Mega y tenían un medidor Geiger y se conectaban a internet y documentaban la radiación automáticamente en internet. Y se conectaban a un sistema que existía antes, que ya no existe, que se llama Patchbay, y Patchbay te permitía mapear información de sensores sobre mapas reales. Entonces aquí podías mapear la información de los sensores de radiación sobre los diferentes mapas de Japón y tú veías, pues en tal sitio en Kobe, por ejemplo, que es una ciudad japonesa, está en amarillo, es mejor no ir a Kobe, ¿no? Este fin de semana mejor vamos a Nagoya, que está en blanco, ¿no? Y así. Y esa fue una iniciativa social que surgió de la gente y gente de todo el mundo. Estuvimos buscando medidores Geiger para donar. Y bueno, pues es una cosa interesante que Arduino facilitó. Había una herramienta súper barata que la gente podía utilizar para hacer un mini ordenador que funcionaba muy bien. Podían poner un sensor y un sistema de comunicación y con eso empezamos a mapear Japón entero. David Cuartielles refiere que una de las ideas detrás de Arduino es democratizar la educación, ofrecer un espacio virtual con herramientas, información y comunidad, y volverlo libre para cualquiera con una conexión a Internet. La creación de Arduino, refiere Cuartielles, persigue generar una situación de aprendizaje, pero más relacionado con la cultura hacker que con la del e-learning, ya que permite un conocimiento basado en la experiencia y no en la teoría. Dale Dougherty, editor de la revista Make, ha referido que la cultura maker fomenta perfiles de aprendices confiados y sin miedo a enfrentarse a problemas complejos, y además les dota con la capacidad para desarrollar proyectos que contribuyan a su comunidad. Cuando uno está trabajando en cultura maker, se está hablando de Arduino, se está hablando de protoboards, se está hablando de diseño de plaquetas, se está hablando de hardware abierto, está hablando de software abierto, ¿no? Entonces todo eso es romper la caja, meterse adentro y empezar a hacer todo de nuevo. Y como todo lo que estamos viendo nosotros, por ahora es nicho, porque uno dice, bueno, no, pero en la gente hay miles de millones de personas en internet. Sí, pero el 40% de la población mundial, el 60% está afuera. En México más del 60%, probablemente el 65, 70%. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad ahora es esto de la masificación. Nosotros lo que vivimos en los siglos XIX y XX fue una democratización de derechos, en principio, pero no de acciones, no de transformaciones. Entonces, el Arduino lo que implica, y la cultura maker, es una democratización masiva de que toda la gente pueda empezar a usar de vuelta las manos. Esto no tiene ninguna traducción escolar. La SEP no se enteró de que esto está pasando. Los ministros de educación no saben de qué se está hablando. La televisión educativa lo toma como noticia. Entonces hay que amplificar todo eso y de repente hay que empezar a mostrar la relevancia de la cultura maker en el diseño de las competencias de la gente que va a trabajar de acá a 5, 10, 15, 30 años, ¿no? Pensá que un chico que entra hoy que tiene 5 años va a trabajar, entre comillas, dentro de 20, 25, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del 2035, 2040. ¿Cómo va a ser el mundo? Nada, todo esto que tenemos acá no va a existir nada. Se va a filmar con lentes, se va a hacer todo
prácticamente inmaterial, y de repente nosotros estamos todavía formando a la gente para estas máquinas o para esta iluminación o para esta cosa, ¿no? Al regresar, hablaremos sobre el impacto de la visión hacker en el mundo educativo y también acerca de la manera en que Arduino logró volverse un fenómeno de escala planetaria. Ya volvemos. Regresamos a Prefijo E y a este capítulo dedicado a la cultura maker. ¿Cómo ha sido el impacto de la visión hacker en el mundo educativo? ¿De qué manera logró Arduino volverse un fenómeno de escala global? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. Yo creo que es una situación emergente, ¿no? De hecho, Arduino surgió porque nos encontramos dos personas que teníamos cada uno nuestra propia plataforma, idea de plataforma electrónica, ¿no? Placa electrónica para empezar a dar clase, que la habíamos probado con nuestros alumnos respectivos y llegó un momento que dijimos, bueno, pues esto tiene sentido para más gente. Lo que sucedía es que en ese momento en el mundo había varias personas haciendo esto. Había ya un interés, porque realmente como todo el mundo es digital y todo funciona de forma digital y tenemos que acostumbrarnos y aprender cómo funcionan las cosas de forma digital. Las televisiones viejas que funcionaban con sistemas analógicos, las arreglabas dándoles un golpe, ¿no? Tú le das un golpe a tu teléfono móvil y no hace mejores llamadas. No hay que comprender realmente qué es lo que está detrás de eso. Y hay que ayudar a la gente a que lo comprenda, ¿no? Y es muy difícil crear esa conexión con algo que es tan abstracto. Arduino es un vehículo para eso, pero había más gente pensando en eso cuando surgió Arduino. La diferencia fue que nosotros tuvimos la mezcla apropiada de tecnología, la visión sobre la apertura y el alcance. O sea, fue el momento apropiado y fue eso. Con la tecnología de impresión 3D, desarrollada en gran medida con placas Arduino, nuestras computadoras tienen la habilidad de crear productos directamente de archivos digitales de la misma manera en que imprimimos en papel. Entramos así en una nueva época en la cual la línea que separa el mundo digital del mundo físico se volverá cada vez más borrosa. Incluso hay impresoras tan asequibles como la RevRap, una impresora 3D capaz de imprimirse a sí misma. Es decir, no imprime una impresora ensamblada, pero sí las partes que la conforman. Sin embargo, ¿de qué manera ha impactado la cultura maker en el ámbito educativo actual? ¿De qué forma se engancha un estudiante con la perspectiva hacker de Arduino? Yo lo que vi de la parte educativa cuando ya ellos decidieron que yo podía quedarme fue que todo lo que se estaba haciendo era innovador. No venía a replicar lo mismo, no veníamos a escribir un libro en un lenguaje diferente, no, veníamos a cambiar el modelo educativo, ¿no? Entonces en ese sentido me parece súper valioso porque creo que estamos forzando a que tanto profesores como alumnos empiecen a trabajar de una forma diferente, que está más cercana al mundo real, porque si antes el libro era interesante, pues ahora el libro compite contra el móvil, contra la videoconsola, contra el Facebook, contra un montón de cosas, ¿no? que para los niños son mucho más llamativas hoy en día. Entonces necesitamos que la educación esté a ese nivel para que también sea llamativa para ellos, ¿no? Y es muy curioso porque pues uno no puede decir no estamos cambiando nada hasta que no lo ves, pero una vez que lo has visto y que vas a una de estas ferias de educación en las que los niños exponen lo que han hecho con Arduino y te dice el profesor o la profesora, no, es que no puedo salir al recreo porque es que me dicen no, en el recreo ábrenos el laboratorio de tecnología porque tenemos que acabar esto. Había una profesora en la última feria que nos enseñaba su móvil porque una alumna le estaba mandando un mensaje a las 2 de la mañana diciendo es que el programa no funciona, es que mañana lo tenemos que enseñar, ¿no? Entonces que ellos sientan como esa responsabilidad y esa especie de motivación, ¿no? Porque su proyecto funcione, pues yo lo encuentro que ya viene a cambiar algo, ¿no? Para Niv Sardi, activista y exdirector de Popcorn Time, la definición de hacker es un programador irreverente que hace que las cosas funcionen. Este activista sostiene que como sociedad tenemos que quitarnos el prejuicio de que la tecnología es solo para genios. Quitarnos el prejuicio de que si tú no estudiaste o no fuiste a la universidad no puedes desarrollar tecnología. Hoy en día, refiere Sardi, la tecnología evolucionó y es más fácil y maleable. Por ello, hay ejemplos de gente con 13 o 14 años que está creando proyectos tecnológicos valiosos. Sin embargo, ¿qué tan optimistas podemos estar frente al futuro tecnológico? ¿Qué mitos está ayudando a romper la cultura maker?
¿Qué papel tendrá la cultura hacker en el desarrollo de este futuro próximo? Se está quebrando un mito de que la tecnología es difícil. La tecnología es fácil, es súper fácil. Es un montón de cosas súper fáciles una al lado de la otra. Y cuando más accesible sea la tecnología, la ciencia, la educación, la filosofía, el saber humano, más gente va a crear y va a crear soluciones. Y entonces esto es exactamente lo que está pasando, digamos, con el mundo hacker. En algún momento se abrió un espacio de libertad donde no había control, y lo que pasó es que la gente empezó a hacer tecnología distribuida, colaborativa, que hace lo que es hoy el Internet. Y siento que estamos en un momento fascinante donde, gracias a lo que vos llamás la piratería y yo llamo el uso responsable de la suerte que tenemos en esta época, tenemos cada vez más filtraciones del saber humano, que es nuestra cultura y es nuestro derecho, que está en Internet. Y cada vez que tenemos esas filtraciones, tenemos un niño en alguna parte que se obsesiona con algo y que se vuelve un referente. ¿No te parece un crimen que el próximo Beethoven esté muriéndose en una favela? Y lo que está permitiendo la tecnología es que ese chabón en una favela donde lo cagan a tiros, como pasó en Río, ese tipo tiene acceso hoy a todo lo que necesita para aprender música. Y ese tipo con un celular de la nada tiene acceso a todo lo que necesita para componer y hacer instrumentos y crear sus melodías. Y está saliendo. Y te das cuenta que ese mundo, ¿no?, de los comunes, de donde todo el mundo puede editar y todo el mundo puede comunicar, lo que hace es que nos hace mejores. Entonces estoy muy, muy esperanzado por lo que se viene, y lo que sí tengo la conciencia de que tenemos que defender con toda la garra que tenemos ese espacio de libertad que tenemos. Tenemos que trabajar muy fuerte con organizaciones como Fight for the Future para que no se centralice el Internet, para que no se haya censura en Internet, para que Internet.org, que es lo que propone Facebook, que es el Internet limitado y controlado, no pueda existir, y que para cada vez que nos dicen pirata, les respondamos: piratas ustedes. I was always on the road, traveling. It was essential, like a vital need. So many cities, their own energy, their particular smell.